Vamos a comenzar la charla del día de hoy. Agradecerle a todos por estar presente. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado a Diego Pérez. Y de antemano, Diego, muchísimas gracias por siempre colaborar no solamente con la comunidad de Management 3.0 Perú, sino con todas las comunidades, ¿sí? La verdad, estamos muy agradecidos. Y bueno, Diego es una persona que tiene bastante experiencia en temas de transformación cultural, es facilitador de Management 3.0, de Lean Change Management, se ha acreditado como trainer de Kanban, y el día de hoy nos viene a compartir un tema que es Accountability liderando la complejidad. Pues nada, yo lo dejo con Diego, pues y adelante, Diego. Buenísimo, bueno, muchas gracias Eric y a la comunidad de Management 3.0, de la cual soy parte, por invitarme a charlar un ratito de algunas ideas que por ahí se me cruzan. Y como les comentaba hace un rato a Eric, yo tuve la suerte hace unos varios años de entrar en contacto con Management 3.0 y la verdad es que me encantó, pero con el tiempo me fui dando cuenta que de pronto, digamos, uno cuando va transitando todo lo que nos da Management 3.0, uno lo ve muy bueno, pero la gente tiende a perder un poco el hilo, el eje temático de lo que es Management 3.0. Entonces hoy me he propuesto poder, o mejor dicho, hacer un intento en unir todos estos puntos y tratar de encontrar juntos este eje temático. La idea mía fue hablar un poco desde la accountability y cómo se puede liderar la complejidad inherente a este trabajo de conocimiento que estamos haciendo todos nosotros. Así que voy a compartir pantalla. Les cuento un Perfecto. poquitito. Mientras vas compartiendo, Diego, quisiera un poco comentarle a las personas que con el código Menti que ustedes han ingresado, pueden ir incorporando sus preguntas que vayan teniendo a medida que Diego nos vaya de alguna manera compartiendo su tema el día de hoy, y al final, en los últimos 15-20 minutos, estaremos respondiendo las preguntas. Buenísimo. Adelante, Diego. ¿Se ve bien mi pantalla ahí? ¿Estoy compartiendo? Sí la vemos. Sí. Excelente. Bueno, un poquito para darle estructura a esto, voy a hacer un repaso general por lo que son los 6 ojos de Marty, ¿sí? De Management 3.0. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, simplemente a modo de refrescar las ideas que nos trae Management 3.0 para después en una segunda parte poder hablar realmente de lo que quiero hablarles en esta oportunidad. Así que bueno, vamos a comenzar por lo primero, energizar a las personas, que son la parte más importante de la organización, y los gerentes deben hacer todo lo posible para mantener a las personas activas, creativas y motivadas. Pero, ¿cómo hacemos para motivar a la gente? ¿Cómo podemos mejorar el compromiso de la gente? Recuerden que no necesariamente alguien motivado es alguien comprometido, ¿sí? Entonces, como la motivación no es lo mismo que estar comprometido, uno de los desafíos grandes que tienen los gerentes es poder encontrar las maneras adecuadas para que la gente se comprometa. Es distinto decir que el gerente te comprometa. Nadie puede comprometerte. El compromiso debe nacer de uno mismo, ¿no? Igual que la motivación. Los gerentes son responsables de hacer que el compromiso sea una propiedad incorporada en la organización. No podemos hacer que las personas se sientan motivadas y comprometidas, pero sí podemos establecer condiciones para que esto suceda. Yo lo que digo es que como gerente, como líder, lo que sí se puede hacer es inspirar a nuestra gente. ¿Sí? Creo que desde ahí empezamos a abrir ciertas puertas de acercamiento con la gente, y la gente a través de la inspiración puede llegar a encontrar motivación, y desde la motivación finalmente que ellos mismos encuentren la forma de comprometerse. ¿El compromiso de los empleados es una motivación intrínseca o es extrínseca? ¿Sí? El compromiso tiene que ver con la motivación
interna o externa, algo que venga de afuera o algo que nace desde nosotros mismos. Acá hace la pregunta, ¿no? ¿Un autor escribe porque le encanta el proceso de escritura o porque ama el apoyo y el aliento de los lectores? ¿Qué creen ustedes? O quizás sea un poquito de ambos, ¿no? Quizás mitad y mitad. Gestionamos el sistema, no a las personas. Esto es clave. Por más que un gerente esté constantemente reclamándole a su gente, estén motivados, estén comprometidos, comprométanse, no va a poder conseguir esos resultados que está queriendo conseguir. El objetivo del management moderno es gestionar el sistema. Y acá me voy a tomar un ratitito para recordar que la organización en sí misma es un sistema. Es un sistema compuesto por subsistemas que interaccionan entre sí. O sea, toda vida, por decirlo de algún modo, que pueda tener una organización es gracias a todos esos subsistemas que van conversando entre sí y a través de ellos es que se van consiguiendo los resultados que se van obteniendo dentro de la organización. El segundo ojo de Marty es empoderar a los equipos. Los equipos pueden autoorganizarse y esto requiere empoderamiento, autorización y confianza de la gerencia. Si tienen por ahí cómo anotar, yo les voy a ir diciendo algunas palabras claves. Acá la palabra clave es autoorganizarse. Así como en el primer ojo de Marty, la palabra clave es poder motivar o que la gente esté motivada y que la misma gente se comprometa. Acá vamos a hablar más de autoorganizarse. ¿Por qué autoorganizarse es bueno? ¿Sí? ¿Por qué lo vemos como algo muy bueno? Y también, ¿cómo es esto del empoderamiento? ¿Sí? Acá las palabras claves son autoorganizarse, empoderamiento. Acá nos está dando algún adelante diciendo que hace falta la autorización y la confianza de la gerencia. ¿Cómo podemos hacer entonces para que la gente se autoorganice si es tan bueno? ¿Y cómo delegamos las responsabilidades? Esto me gusta mucho, la trampa de la profecía autocumplida. Es algo que me ha ido sucediendo a lo largo de toda mi carrera. Básicamente cuando uno ya de entrada empieza como a decir, a vaticinar cuál va a ser el resultado final, entonces la gente, por más que quiera buscar un resultado diferente cuando se sabe que el resultado no es el adecuado, tiende a impulsar más este resultado no deseado. Fíjense lo que dice, las personas se comportan de acuerdo como son tratadas. Por ejemplo, cuando el gerente siempre cambia lo que las personas entregan, ¿por qué molestarse entonces a hacerlo perfecto si me lo van a cambiar de nuevo? ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por lo tanto, la calidad del trabajo disminuye y la gente confirma que se necesita el control. O al menos es justamente esta profecía, ¿no? La profecía autocumplida es de que el control, el micromanagement, el exceso de control, sobre todo el control centralizado, es necesario porque la gente no hace lo que debería estar haciendo. ¿Controlar o no controlar, entonces? El control central de un sistema complejo no funciona. Recordemos siempre que hablemos de sistema, estamos haciendo referencia a la organización. También el servicio que nosotros brindamos es un sistema, ¿sí? Pero hablando en términos genéricos, generales, cuando hablemos de sistema, siempre tengan en mente que estamos haciendo referencia a la organización misma. Entonces dice, ¿controlar o no controlar? El control central de un sistema complejo no funciona, porque el nodo central de una red no puede contener toda la información que se necesita para tomar buenas decisiones desde cualquier lugar, ¿sí? Entonces, cada trabajador debería poder tener un poquitito de este control. Fíjense que cada uno de estos trabajadores tiene un modelo mental incompleto de todo el trabajo que hay que hacer. Imagínense un servicio de punta a punta dentro de la organización. Cuando un cliente nos pide algo, ese pedido va transitando distintos subsistemas o distintas áreas dentro de la organización hasta que finalmente
vuelve ese producto o ese servicio que va a satisfacer las necesidades del cliente, cubrir sus expectativas e incluso brindarle una experiencia agradable a ese cliente. Entonces, de acuerdo al trabajador que tome a ese pedido en el momento en que lo pide, es ese criterio o ese modelo mental que tiene respecto al trabajo en sí y al servicio que se está brindando. Entonces, mucho menos una persona, un gerente, uno solo, va a poder tener el modelo mental completo de todo. Empoderamiento igual control distribuido. Las personas empoderadas mejoran la eficacia y la supervivencia del sistema, de la organización. Las organizaciones empoderadas son más flexibles y más ágiles. Hasta acá ya podemos empezar a darnos cuenta de que no es malo el control. Me han sucedido que hablando con colegas agilistas sobre todo, me topo con que tienen mucha resistencia y rechazan mucho cuando uno habla de que hay que controlar. Recordemos siempre que el control no solamente no es malo, sino que el control es absolutamente necesario. Imagínense trabajando en un entorno fuera de control. Es inaudito, no hace sentido. Entonces, el control siempre es bueno, siempre tenemos que querer controlar las cosas, pero lo malo del control es cuando el control está centralizado. Lo bueno del control es cuando el control está descentralizado, porque eso me ayuda a gestionar la complejidad mucho más eficientemente. Estamos hablando de inteligencias interconectadas, digamos, en pos de un mismo propósito. Nuestro objetivo es un sistema más poderoso, no personas mejor controladas. De cualquier manera, los trabajadores creativos no se pueden controlar, así que malas noticias para los que desean la centralización del control. Si necesitan ser creativos, innovadores, que es lo que el mundo de hoy está requiriendo, olvídense, ya están condenados a que no van a obtener los resultados que se están buscando. Bien. A ver, se me trabó el slide. Ahí está. El empoderamiento requiere la delegación de decisiones. Los gerentes suelen temer una pérdida de control cuando los equipos se hacen cargo de la toma de decisiones, y por otro lado, estos trabajadores creativos a veces tienen la idea de, digamos, no tienen la idea, mejor dicho, de cómo asumir la responsabilidad que se les está pidiendo. Les voy a pedir disculpas, pero se me ha bloqueado esto, voy a tener que rearrancarlo, ahí está. A ver, ahí está, ahora sí. Entonces, si hablamos de empoderamiento, y esto me ha pasado también muy seguido a lo largo de mi carrera, no es soplar y hacer botella, no es agarrar un plumón como si fuera una varita mágica y decir yo te empodero y a partir de ahora tú tomas cualquier decisión que se te ocurra. Recuerden que empoderar es un acto de que la otra persona pueda tomar decisiones. Entonces yo tengo que darle un marco para que sepa qué decisiones esta persona va a poder tomar y cuáles otras definitivamente no va a poder tomar. O sea, descentralizar el control no es soltar absolutamente todo el control, es saber dar, digamos, brindar, ceder control adecuado a las personas adecuadas que realizan un determinado trabajo. Entonces, un gerente debe dejar perfectamente claro cuál es el nivel de control de la persona o el equipo en un área determinada. Bueno, se me está bloqueando esto, así que voy a pasarlo así. La delegación aumenta el estatus, el poder y el control. Un sistema con control distribuido tiene más posibilidades de sobrevivir. Fíjense qué tan crítico es esto. Tiene más posibilidades de sobrevivir que un sistema con control centralizado. Recuerden, control centralizado es que una persona o un grupo muy reducido de personas intentan entender y tener el contexto de todo el trabajo dentro de la organización. Eso no es posible. Como gerente, no gestiono las personas, gestiono el sistema. Recuerden, si digo que gestiono el sistema, estoy gestionando la organización. Y no empodero a nuestros trabajadores, sino que lo que empodero es a la organización. Bien, el tercer ojo es alinear las restricciones.
estábamos hablando hasta recién de la autoorganización. Ojo con la autoorganización sin límites, sin restricciones. Es lo mismo que, digamos, el empoderamiento sin las restricciones adecuadas, sin marcar los límites adecuados. Entonces, la autoorganización por sí misma puede conducir a cualquier cosa. Y por lo tanto, es necesario proteger tanto a las personas como a los recursos compartidos, dándole a la gente un propósito claro y objetivos bien definidos. ¿Cómo cultivamos una cultura organizacional? ¿Cómo creamos un ambiente de trabajo del que la gente esté orgullosa? Bueno, habrán escuchado infinitas veces esta frase, ¿no? La cultura se come a la estrategia en el desayuno. O mejor dicho, la cultura se come todo en el desayuno. Y ahora la nueva versión es que la pandemia se come a la cultura. Así que esto es muy cierto, esto es muy cierto. Cualquier intento de mejora siempre se la va a comer la cultura. La función principal entonces del liderazgo es nutrirla a la cultura a través de la siembra de valores. Hay gente que habla de hackearla la cultura, de cambiar la cultura. Yo no digo que es imposible, yo creo que es posible, pero que es un trabajo arduo y que se están metiendo en chaleco de 11 varas cuando uno quiere empezar por un cambio cultural radical, que más que evolutivo, en vez de ser aplicado a una evolución de la cultura, intentan hacer una revolución. No va por ahí la cosa. La cultura es una de las cosas que más difícil, digamos, cuando uno intenta afectarla, modificarla, mejorarla, es una de las cosas que más energía y trabajo nos lleva. Entonces, bueno, lo que dice acá es que la función principal del liderazgo es nutrir a la cultura a través de la siembra de valores. Acá la palabra clave es cultura y valores, ¿sí? La cultura es el reflejo de los valores. La cultura le sigue a los valores. Ok, ¿cómo definimos los valores entonces? ¿Y cómo obtenemos mejores comportamientos y resultados? Acá la frase esta es clave. ¿Cómo obtenemos mejores comportamientos y resultados? ¿Sí? Estos comportamientos son los que tenemos que buscar. El truco es animar y o desalentar ciertos comportamientos. No puede cambiar la cultura de una organización, digamos, lo que puede cambiar son las guías, las transparencias y los límites. Eso es lo que podemos cambiar. Así como la cultura le sigue a los valores, las prácticas le siguen a la cultura. Por lo tanto, si estamos hablando de que queremos mejorar los comportamientos, entonces tenemos que inspeccionar un poco esa cultura, ¿sí? Y si queremos inspeccionar esa cultura, entonces vamos a ir directo a los valores y necesitamos entender cuáles son esos valores que necesitamos nutrir para que la cultura empiece a tener esa evolución de tal manera que los comportamientos o estas prácticas empiecen a estar, digamos, en línea con lo que queremos obtener. ¿Por qué? Porque así como dijimos, la cultura le sigue a los valores, las prácticas le siguen a la cultura, los resultados le siguen a las prácticas. Entonces, fíjense qué tan profundo es esto. Si nosotros queremos resultados positivos dentro de la organización, tenemos que indagar sobre nuestras prácticas, nuestros comportamientos. Y para hacer eso tenemos que inspeccionar nuestra cultura. Y resulta que para inspeccionar nuestra cultura o para mejorarla evolutivamente, no revolucionariamente, no es un cambio radical, tenemos que ir directamente hacia los valores. O sea que acá estamos hablando de algo muy profundo. Crear límites desalienta los malos comportamientos y alienta a los buenos. Estamos en el cuarto, desarrollo de competencias. Bueno, los equipos no pueden lograr sus objetivos si los miembros no están suficientemente capacitados. Y los gerentes, por lo tanto, deben contribuir al desarrollo de estas competencias. Aprendizaje y competencias. Los gerentes deben, por lo tanto, crear un entorno de aprendizaje continuo. Fíjense que ya no hablamos solo de mejora continua, estamos hablando de entornos de mejora y aprendizaje continuo. Estos son los sistemas que van a subsistir, son los sistemas que, digamos, se autosustentan para seguir adelante y se mantienen relevantes. Cuando ellos son capaces de aprender constantemente. Y además, el aprendizaje
un aprendizaje me genera mayor conocimiento, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos? ¿Tiburones? No, bueno, somos trabajadores del conocimiento. Sebastián, apaga ese techo acá y Somos, apaga ese techo, ¿ya? Por favor. somos trabajadores del conocimiento, por lo tanto, si el aprendizaje nos genera mayor conocimiento, nosotros vamos a tener más herramientas como trabajadores del conocimiento. Y resulta que como trabajadores del conocimiento, lo que hacemos con nuestro conocimiento es transformarlo en valor para nuestros clientes. Entonces, conocimiento es lo mismo que valor. Cuando yo digo que agrego conocimiento a la solución que le voy a dar a mi cliente, estoy diciendo que estoy agregándole valor, ¿sí? Y le voy a entregar valor. Ahora, el que me va a decir a mí si realmente eso es valor o no, va a ser el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los equipos competentes? Bueno, fíjense, apuestan a las competencias individuales, pero también se ayudan entre ellos, ayudan a los demás. Tienen este acto altruista del ganar-ganar. Primero hago que el otro gane y luego gano yo. Hay comunicación fluida dentro del equipo, hay tensión creativa, hay que generar, el mismo equipo se genera estas tensiones creativas. Tensiones son situaciones que uno va detectando y que en el caso más deseable no debería tener que ir a preguntar o pedir permiso, ¿sí? Sino que más bien en un acto más proactivo, la persona cuando detecta una tensión, algo que puede rápidamente darle solución o mejorarlo, debería abocarse a la tarea de hacerlo, sin que necesite pasar por un comité de autorización ni nada. Y finalmente, se estructuran las competencias de los equipos. Recuerden que no hablamos de un equipo aislado en el mundo, sino que tenemos un conjunto de equipos que en su conjunto permiten a las organizaciones brindar sus servicios, sus productos, sus experiencias. Una de las cosas que sugerimos son las personas con habilidades T. Habilidades T significa que tienen una maestría, por lo tanto son especialistas en algo, pero al mismo tiempo son generalistas en otras habilidades. Estas personas son las personas que mejor encajan en este nuevo management moderno y en estas organizaciones que son cada vez más complejas, más volátiles. Digamos, estas organizaciones requieren este tipo de profesionales. El desarrollo de las competencias individuales, acá hay 5 puntos. Liderar mediante el ejemplo, primero. Segundo, fomentar y habilitar el autoaprendizaje, ¿sí? Hay que dar tiempo a la gente dentro de la productividad que los equipos tienen. Hay una herramienta que es el 80-20, ¿no? Un 80% puede ser productivo y un 20% tiene que fomentar el autoaprendizaje, este aprendizaje continuo. De nuevo, porque aprendizaje es el generador de nuevo conocimiento. Y siendo trabajador del conocimiento, que utilizamos el conocimiento para agregar valor a las soluciones que le damos al cliente, entonces es buen negocio. Es muy buen negocio tener un espacio suficiente para que la gente pueda aprender. Y si eso proviene del autoaprendizaje, de una motivación interna, intrínseca de la persona, mejor todavía. Entonces, esos son los comportamientos que debe fomentar el líder dentro de la organización. Debe fomentar comportamientos que ayuden, que colaboren con este propósito general que tenemos de ser cada vez mejor, ¿no? Perseguimos la excelencia incansablemente. 3, entrenamiento y certificación. Acá lo que hay que decir es que la certificación no te va a dar un conocimiento per se. No es que la certificación en sí sea lo positivo, sino que la certificación lo que hace es posibilitar la motivación de querer aprender más y más y más. Y es como marcar un hito, como decir, bueno, esto lo tengo, ahora voy por más. Es como ir marcando esos pequeños hitos a lo largo de un path de carrera. El coaching tan vapuleado y tan mal entendido que está en los días modernos, lamentablemente, el coaching es muy necesario, constante. Y quinto, aprendiendo de las fallas, de los experimentos.
Entonces, aprendiendo de las fallas de los experimentos, tiene un sentido muy importante. Fíjense que nosotros tenemos al menos 3 formas de realizar lo que tenemos que hacer dentro de una organización. Digamos, nosotros podemos, tenemos momentos en que erramos, hay momentos en que cometemos errores, y hay una diferencia entre fallar, errar o cometer un error y fracasar. Al menos yo lo entiendo así. Acá en el material de Management 3.0 simplemente hace 2 tipos de, distingue 2 tipos, solamente el error y el fracaso. El error claramente es algo que está mal hecho, ¿sí? Está mal hecho. Eso significa que tú sabes cómo se hace, pero lo has hecho mal. De hecho, nadie te lo tiene que marcar, tú mismo te das cuenta porque tú sabes que está mal hecho. Eso es un error, ¿sí? El fallo, desde mi punto de vista, es algo que tú no sabes realmente hacia dónde te va a llevar eso. Entonces estás experimentando. Y cuando tú estás experimentando, estás en un territorio en el cual es prueba y falla, prueba y falla. Entonces, esa parte del fallo es la que nosotros estamos buscando. Y el fracaso, para mí, es cuando uno ha fallado, pero sin embargo no toma conciencia, no ha aprendido nada de ese fallo, y de pronto sigue cometiendo una y otra vez ese fallo donde se transforma en error, y si sigo y sigo y sigo cometiendo el mismo error, entonces estoy fracasando. El fracaso para mí es el máximo de un error, ¿sí? El fallo para mí es algo positivo. Y el error para mí es algo que está mal hecho. El error es algo que yo sé que está mal hecho. Ahora bien, lo otro es que, como les decía, podemos estar experimentando, pero un experimento tiene que ser consciente, un experimento de antemano, estamos de acuerdo que estamos por experimentar, porque estamos por entrar en un terreno de mucha incertidumbre, y por lo tanto eso puede fallar, pero tenemos que tener una zona de pivot donde podamos tomar decisiones si seguimos adelante con ese experimento, si volvemos hacia atrás, si revertimos el experimento. El experimento tiene que ser barato y muchas veces reversible. Ese es un buen experimento, ¿sí? Y finalmente también implementamos buenas prácticas. Las buenas prácticas están diseñadas para tener éxito. Las buenas prácticas están creadas y son difundidas, socializadas, porque sabemos que eso nos lleva a hacer las cosas bien. Ahora bien, resulta que las buenas prácticas a veces, muy pocas veces, pero se da la ocasión en que fallan también. Pueden llegar a salir mal una buena práctica, quizás sea porque es el momento de actualizarla, la buena práctica. Y por el lado del error, también hay veces que es un error, pero el error ese me trajo un resultado muy positivo. Un ejemplo de eso es la penicilina, un ejemplo de eso es el mantecol, un ejemplo de eso es el microondas. ¿Sí? Son cosas que se han encontrado, o se han creado por el error. Se cometió un error y así se llegó a un resultado positivo. Esto pasa muy raras veces. Entonces, acá en estas 3 formas de comportamiento dentro de la organización, nosotros por el error vamos a tener un margen de aprendizaje muy chiquitito. Por las buenas prácticas, cuando las buenas prácticas fallan, vamos a tener muy poquitito que aprender de ahí. Ahora, en el nivel de experimentación es donde se maximiza este nivel de aprendizaje. Por eso es que tenemos que aprender a través de las fallas. Los experimentos es la mejor decisión que podemos tomar si queremos aprender. De nuevo, aprender me trae más conocimiento y soy un trabajador del conocimiento. Es importante celebrar el aprendizaje en entornos seguros. ¿Seguros a qué? Seguros a que podamos arriesgarnos, ¿sí? Que podamos opinar, que podamos hablar, que no tengamos miedo a represalias. El quinto, creciendo la estructura. Muchos equipos operan dentro de un contexto, en el contexto de una organización compleja, yo diría que todos en realidad, y por lo tanto es importante tener en cuenta la estructura que mejoran la comunicación. ¿Cuál es la mejor estructura organizacional? ¿Cómo escalamos el negocio de manera ágil?
Bueno, miren, una organización debería funcionar como una ciudad. Algunas partes surgen de abajo hacia arriba, mientras que otras lo hacen de arriba hacia abajo. El arte de la administración, en realidad esto me parece una mala traducción, debería decir de la gerencia, es encontrar el equilibrio adecuado entre estos dos enfoques. Por eso muchas veces escuchamos que dicen, la mejor implementación de un modelo ágil es top-down, porque claro, los jefes son los que mandan y los otros acatan órdenes. Entonces es más rápido, más fácil. Otros dicen, no, pero también se puede hacer bottom-up, ¿no es cierto? Porque desde abajo nosotros podemos ir, digamos, expandiendo esta agilidad hacia toda la organización. Mi approach es, vamos por el medio del sándwich. ¿Sí? Vamos por el medio del sándwich, significa la parte más rica del sándwich para mí son los líderes. Tenemos que comenzar por el liderazgo, tener un liderazgo consciente, facilitador, presente, habilitante. Ese tipo de liderazgo es el que nos va a llevar a tanto comunicar hacia arriba como comunicar hacia abajo los intentos de mejoras que querramos hacer en la organización. A ver, las estructuras más básicas son jerárquicas o de redes. Las jerárquicas son más propicias a tener especializaciones, eficiencia, centralización, exploración. En cambio, aquellas estructuras en forma de red apuestan más a la generalización, la efectividad, descentralización y la exploración, ¿sí? la experimentación. Ahora, un líder inteligente o una organización saludable debería encontrar un balance entre estas dos formas de estructura. No podemos decir radicalmente que una es mejor que la otra. Va a depender del contexto, va a depender de lo que queramos hacer y a dónde lo queramos implementar, a dónde la queramos aplicar. Crear una ciudad. Netflix dejó de tratar de organizar su software como una gran aplicación monolítica y lo dividió en servicios independientes que pueden gestionar sus interacciones de igual a igual, al igual que las empresas en una ciudad. El sexto es mejorar todo, ¿sí? Mejora continua, aprendizaje continuo. Las personas, los equipos, las organizaciones deben mejorar continuamente para aplazar el error durante el tiempo que sea posible. ¿Cómo optimizamos el aprendizaje? ¿Deberíamos celebrar el fracaso? Sugiero que deberíamos tener una gran campana en la oficina para poder tocarla cada vez que hubiese algo que celebrar. ¿Sí? Esto es una muy buena práctica. Volvemos a esta matriz del error, el experimento y las buenas prácticas. Fíjense que esta franja roja es la zona donde nosotros hemos fracasado. ¿Sí? Tanto por el error, hemos fallado por la parte del experimento, y una buena práctica rara vez puede fallar también. Entonces, si celebráramos el fracaso, estaríamos incluyendo también el hecho de celebrar los errores. ¿Qué sentido tiene que celebremos que algo está mal hecho? Recuerden que hagamos mal las cosas no es sinónimo de estar experimentando. Uno hace mal las cosas aún sabiendo que, digamos, uno sabe qué significa hacer la cosa bien. Si la estamos haciendo mal, somos conscientes, nadie me tiene que venir a decir. Entonces, celebrar algo que yo soy consciente, que la pifié, que estoy errando, entonces no tiene sentido. Y si celebráramos el éxito, fíjense, recuerden que el error, hay veces que los errores traen buenos resultados, el experimento por supuesto que trae buenos resultados, también puede traerlo, y las buenas prácticas están diseñadas para traer buenos resultados. Entonces, tiene más sentido celebrar el éxito, ¿no es cierto? Pero ahora bien, el éxito, si celebráramos solamente el éxito, estaríamos dejando por fuera el celebrar el aprendizaje. ¿Y qué es más valioso para el trabajo de conocimiento que el aprendizaje? Porque el aprendizaje me genera más conocimiento, y con el conocimiento yo agrego más valor, que es lo que me está pidiendo mi cliente. Entonces, tenemos que incluir, digamos, no solo celebrar el éxito, porque claramente tiene sentido celebrar el éxito, sino que también tenemos que incluir el hecho de celebrar los aprendizajes. ¿Sí? Eso es algo que hay que hacer. Crear un entorno seguro para fallar. Los 3 pasos esenciales son probar cosas nuevas, con la expectativa de que algunas fallarán, hacer que el fracaso sea recuperable, porque será común, y asegúrate de saber cuándo ha fallado. ¿Sí? O sea, fallar
y no tomar métricas, no saber en la magnitud en que hemos fallado y qué significa ese fallo, qué hemos aprendido de ahí, qué sentido tiene. Para eso no experimentes. No cambies las cosas, experimenta, no las cambies, experimenta, apuesta a algo más evolutivo a través de la experimentación. Tienes que experimentar más rápido y más barato. Ya dijimos, muchas veces debería poder ser reversible la experimentación. Lo que necesitas hacer como compañía es maximizar la cantidad de experimentos que puedes hacer por unidad de tiempo. Las dos preguntas básicas al final de cualquier ciclo, o constantemente, ¿por qué no? En la versión más corta es preguntarnos, ¿qué hicimos bien, siguiendo las buenas prácticas, y qué hemos aprendido realizando experimentos? Bien, hasta acá la primera parte, ¿cómo vamos de tiempo? Yo siempre estoy jugadísimo con los tiempos. Uy, ya estamos. Esto es de lo que les quiero hablar. Hasta acá hemos hecho un resumen de todos los puntos de Management 3.0, muy por arriba, me he tomado muchas licencias, así que gracias por permitirme hacer eso. Lo que voy a intentar ahora es unir todo esto que hemos dicho de una manera que pueda tener un eje temático. Ese eje temático tiene que ver con la accountability, que para mí es algo clave para poder liderar la complejidad inherente al trabajo de conocimiento. ¿Cómo no empezar si no empezamos por tener un propósito claro? Es casi sin sentido comenzar a hacer algo si yo no tengo el propósito en mente y ese propósito bien claro en mi mente. Tengo que tener claro hacia dónde me quiero dirigir. El propósito me da una dirección. El propósito me impulsa hacia un lugar. Entonces, teniendo un propósito claro, yo le tengo que agregar las reglas explícitas. Teniendo propósito claro y reglas explícitas, entonces yo ya puedo tener un sentido, no solo hacia dónde dirigirme, sino cómo dirigirme. Las reglas, por si acaso, son las restricciones, ¿no? Las reglas son los límites, son las políticas que tenemos de cómo manejarnos, ¿no? Si queremos jugar al fútbol, tenemos que jugar, digamos, dentro de una cancha, dentro de un tiempo establecido, con una cantidad de jugadores establecido, y no podemos hacer goles con la mano, no podemos jugar por fuera de la cancha, ¿sí? Entonces esas son las reglas. Todo en la vida tiene reglas, así que por favor, así como el control no es malo, sino que lo malo del control es que esté centralizado, no piensen que las reglas son malas, las reglas son necesarias para darle forma al contexto en el cual yo me estoy moviendo y estoy intentando obtener resultados. Entonces, propósito claro, reglas explícitas me llevan directamente a algo que es valiosísimo en toda organización moderna, que es la autonomía. La autonomía, es decir, que las personas puedan tomar sus propias decisiones dentro de su ámbito, dentro de sus límites. ¿Sí? Cuando hablamos de autonomía, hablamos a título individual. Cada individuo dentro de la organización debería tener su propia autonomía. Entonces, con la autonomía, si yo tengo autonomía, que es el primer paso en implementar agilidad dentro de una organización, lo que viene a continuación es que los individuos se agrupan en equipos para trabajar colaborativamente. Entonces, si cada uno de ellos individualmente digamos, tiene autonomía, grupalmente lo que van a buscar es autoorganizarse. ¿Autoorganizarse en qué? Autoorganizarse en torno al trabajo que le viene gestionando el líder. Este management lo que tiene que gestionar es el sistema, no a las personas. Entonces ese sistema que ya viene gestionado justamente por el management, por la gerencia o por los líderes, es algo que los equipos tienen que trabajar en torno a esa digamos, gestión que se les ha hecho. Ellos tienen que organizarse para obtener buenos resultados. Entonces, la autoorganización es grupal, ¿sí? Y la autonomía es individual. Necesito la autonomía para luego de eso tener autoorganización. Nada de esto tiene sentido, ni nada de esto es posible si no hay liderazgo, ¿sí? Digamos,
yo a los managers, a los gerentes, los quiero líderes, más que gerentes. ¿Sí? La gestión es importante, los gerentes no lo son. Lo importante de estos gerentes es que sean líderes, que gestionen el trabajo, que no gestionen a las personas, que dejen que las personas se autoorganicen en torno al trabajo. ¿Sí? Entonces, lo importante del gerente es que pueda liderar. Y lo importante de este líder es que pueda brindar esto que le llamamos la gema dentro de la organización, que es la gema, la joya de la organización, es la autoorganización. Es el líder el que proporciona este propósito claro, las reglas explícitas y que habilita la autonomía a los individuos para que ellos consigan la autoorganización. Es muy importante el liderazgo entonces dentro de las organizaciones, mucho más allá que los gerentes. La gestión es sumamente importante, los gerentes no lo son. Lo importante de los gerentes es que sean líderes, ¿sí? Estos líderes, a su vez, deben convertir a otros en líderes, ¿sí? Tiene que ser algo autosustentable. Un líder debe convertir a otros en líderes. Y eso lo hace siendo en un momento líder, en otro momento un follower, y en otro momento vuelve a ser líder, y en otro momento vuelve a ser un follower. Es un péndulo el liderazgo, no es un estatus social donde yo lo he alcanzado y ahí estoy, como si tuviera un título universitario y lo cuelgo en la pared, soy líder. No, uno es líder en una situación y es follower en otra. Eso es entender el liderazgo. Y ese liderazgo, el líder 3.0, tiene estas características. Es un líder facilitador, es un líder servicial, es un líder presente. No puede ser que lo tengamos que andar cazando adentro de la organización, no sabemos dónde está, nunca tiene tiempo, siempre tenemos que estar dependiendo de su agenda, tiene que estar presente. En Lean decimos go to Gemba, ir al Gemba, ir a donde, el Gemba es donde ocurren las cosas importantes. Es como decir ir al lugar donde se está trabajando. Entonces tiene que caminar este Gemba, tiene que estar ahí presente y al mismo tiempo ser consciente. Ser consciente significa que sabe dónde duele el zapato dentro de la organización. Eso es tomar conciencia. No tiene que ser el famoso middleman, el hombre del medio, ¿no? Que desde arriba le dan una orden, le piden cosas y esta persona hace simplemente un paso de manos hacia abajo y les dice exactamente lo mismo que le han pedido de arriba. ¿Sí? Tiene que ser una persona que está consciente en qué está sucediendo, hacia dónde vamos, cómo y dónde ser servicial, facilitador. Y sobre todas las cosas, tiene que ser un líder habilitador. ¿Sí? Un líder habilitador es un líder que habilita un entorno seguro, habilita un entorno tolerante al fallo, habilita actos de liderazgo a todo nivel, tiene que transformar a otros en líderes, tiene que llevar a la gente a su próximo nivel, acompañarlos. Tiene que aprender a descentralizar el control y sobre todo tiene que aprender a empoderar a la gente, pero de manera consciente. Cuando decimos que habilita un entorno seguro, es seguro para poder comunicar, que la gente pueda comunicarse, que pueda proponer. Comunicar quiere decir que si yo estoy viendo algo que está mal o no estoy de acuerdo con algo, pueda decirlo y a viva voz, con todo el coraje, ¿sí? Que lo pueda decir sin que tenga represalias, que yo pueda proponer cosas nuevas, que sea escuchado, que pueda tomar riesgos, ¿sí? sin que haya represalias, ¿no? por parte de los jefes muchas veces. Esto va a permitir o va a gestar un entorno para experimentar. Es necesario para poder experimentar estas tolerancias, ¿no? Y la tolerancia al fallo, justamente, ¿saben qué? También es algo que propicia un entorno en el cual se puede experimentar. Actos de liderazgo, esto de transformar a todos en líderes. ¿Para qué hago esto? Digamos, yo hago esto para descentralizar el control. ¿Sí? Es como un paso previo. Esto implica que las personas van a poder decidir, ¿sí? Entonces, es necesario que el líder tenga estos actos de liderazgo, o mejor dicho, que propicie estos actos de liderazgo a todo nivel, y esto implica poder decidir. Descentralizar el control, ¿saben qué?
también implica poder decidir. Y finalmente, el empoderamiento consciente es esto de lo que venimos hablando. Empoderar conscientemente es decirle a la gente cuál es el propósito que estamos siguiendo en la organización, cuáles son las reglas explícitas, los límites, las restricciones que tienen para poder moverse, de tal manera que ellos puedan tener autonomía. ¿Y saben qué? La autonomía también implica poder decidir. Todo implica que la gente pueda decidir. Entonces, si la gente va a tener que decidir, ¿por qué no tener presente que es una muy buena idea tener un marco para la toma de decisiones? Yo acá les voy a plantear un proto-marco, ¿sí? Una idea muy básica, por favor, esto lo tienen que completar, pero básicamente, ¿cuál sería el marco? Si yo ya hasta acá tengo propósito claro y reglas claras, entonces yo cuando estoy a punto de hacer algo en mi trabajo, lo primero que me pregunto es, ¿esto que estoy a punto de hacer va a tener un impacto positivo en el propósito que estamos siguiendo? Recuerden, el propósito siempre en mente, el propósito nos da la dirección. Entonces yo me pregunto, ¿esto que estoy a punto de hacer va a tener un impacto positivo en el propósito que estamos buscando? Si la respuesta es no, lo descarto inmediatamente. No tengo que pedirle permiso a nadie, no tengo que salir corriendo a buscar a mi jefe y decirle, esto no lo voy a hacer. Yo no lo hago simplemente porque no va a impactar positivamente en el propósito que todos ya tenemos claramente en nuestra mente. Si la respuesta es sí, esto sí va a impactar positivamente, paso a la segunda pregunta y digo, la forma en la que voy a agregarle solución, o sea, que le voy a dar solución a esto que estoy por hacer, el enfoque de la solución, ¿es conforme a las reglas? O sea, ¿estoy siguiendo las reglas o estoy rompiendo algo? Si la respuesta es sí, estás rompiendo algo, no estás cumpliendo con las reglas, no es conforme a los límites que se te han establecido, entonces tengo que buscar otra forma de hacerlo. ¿Se dan cuenta? O sea que también me autodirige hacia encontrar mejores soluciones que vayan de la mano con estas reglas que hay que seguir y que se han estipulado explícitamente. Si me dice que sí, o sea, ya sé que va a impactar positivamente, ya sé que esto es conforme a las reglas, entonces viene la tercera pregunta que es, ¿cuento con todo lo necesario y estoy habilitado para hacer esto que estoy por hacer? Y si la respuesta es no, recién ahí acudo a mi líder para que me habilite. Recién ahí tomo contacto con mi líder para que me habilite. Es muy saludable, es muy recomendable pedir ayuda. Pedir ayuda nos hace crecer profesionalmente. Así que debería también ese entorno seguro permitirnos e impulsarnos, estimularnos a que nosotros podamos pedir ayuda. ¿Se dan cuenta? Cuando acá lo hice muy personal y estoy hablando de como si fuera una sola persona, pero esto en realidad, estas tres preguntas se las hacen en equipo, ¿no? Si es un equipo bien entendido, un equipo que trabaja colaborativamente, estas tres preguntas se las hace el equipo en conjunto y es el equipo en conjunto quien va al líder y le pide ayuda. Y si el líder es un líder consciente y es un líder presente, es muy posible que ni siquiera haga falta que le vayamos a pedir, porque él ya va a estar proactivamente habilitándonos. Bien, entonces, esta autoorganización y todo esto que estamos hablando del liderazgo que lo habilita y demás, es necesario para gestionar el trabajo de conocimiento. Somos trabajadores del conocimiento y tenemos que poder gestionar este trabajo. ¿Quién lo gestionan? Los líderes. Y si estamos propiciando liderazgo a todo nivel, todos deberíamos ser líderes en nuestro contexto, porque liderazgo significa tomar decisiones. Y tomar decisiones en todo nivel, de acuerdo a un contexto, es descentralización de control. Entonces, ¿para qué queremos la autoorganización? Para gestionar este trabajo de conocimiento. Conocimiento que proviene del aprendizaje continuo. Aprendizaje continuo que proviene de experimentar en mayor medida. Entonces, este conocimiento tenemos que entenderlo. Este conocimiento tiene una complejidad inherente y tiene una complejidad accidental. La complejidad inherente es la complejidad que tiene propiamente lo que quiero resolver. Es el problema propiamente dicho. Ahora, el
la complejidad accidental es lo que nosotros como seres humanos le vamos anexando a la complejidad inherente. Tiene que ver con nuestros miedos, tiene que ver con nuestros egos, tiene que ver con ambiciones personales, con actitudes negativas, tiene que ver con la burocracia organizacional, tiene que ver con la falta de foco y sobre todo tiene que ver muchas veces con la resistencia al cambio. Si hay algo que debiéramos constantemente evitar, no solo como líderes, sino también como colaboradores, es la resistencia al cambio. Estas capas, como si fuera una cebolla, ¿no? Como si fueran las capas de una cebolla, es la complejidad accidental que hay que atravesar para que finalmente, después de mucho esfuerzo, podamos atacar lo que realmente queremos atacar, que es la complejidad inherente. Entonces, este conocimiento es lo que nosotros necesitamos para entregarle valor al cliente, ¿sí? Recuerden, conocimiento igual valor. ¿Cómo le entregamos valor al cliente? Agregando conocimiento. Pero no somos nosotros quienes decimos qué es valor y qué no. Es el cliente el que nos dice a nosotros si eso es valioso o no. ¿Sí? Es el cliente. Nosotros no podemos arrojarnos, digamos, la definición de valor. Lo que pasa es que en la industria está no es confundido, pero se usa en términos indistintos el valor como resultado de negocio y como valor hacia el cliente. Por ahí no sabemos si estamos hablando de valor para el cliente, de valor para la organización. A mí me ha pasado muchas veces en varias entrevistas o en diálogos con colegas que por ahí surge la pregunta de ¿cómo medimos el éxito? ¿Cómo se mide el éxito en una organización? Y lo primero que sale, pero así sin ningún tipo de tapujo, es satisfacción al cliente. ¿Cómo medimos éxito? Con la satisfacción, a través de la satisfacción del cliente. Y me quedé pensando en esto, y resulta que no es solamente eso. No es solamente eso. Si nosotros pudiéramos separar este valor genérico en otros términos para entender a qué le llamamos éxito, yo creo que vamos a tener una idea más clara de cómo hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Entonces, en mi propia definición, el valor siempre está de cara al cliente. Cuando yo entrego valores al cliente, cuando busco valores al cliente, cuando agrego valores para el cliente, y no soy yo el que dice si eso es valioso o no, es el cliente que en un feedback me debe dejar saber a mí que eso da valor o no. Por otro lado, yo necesito medir los resultados de negocio. Muchos le dicen valor para el negocio a esto que yo llamo resultado de negocio. Yo dejo el valor para hacer referencia al cliente. Y cuando hablo del negocio, del valor para el negocio, hablo de resultados. ¿Sí? Resultados para el negocio. Estos resultados ya habíamos hablado de que le siguen a las prácticas, que las prácticas le siguen a la cultura, que la cultura le sigue a los valores. Entonces, de esta manera, si nosotros somos conscientes de que para obtener resultados positivos tengo que cultivar valores, como líder tengo que sembrar valores que me generen comportamientos que me acerquen a su vez a esos resultados que estoy buscando, entonces es ahí, en la parte de los valores, donde vamos a estar trabajando mucho y vamos a estar tratando de que la gente los vaya incorporando de acuerdo a esos resultados que estamos buscando. Entonces, esto me da para hablar sobre la ley del orden. Hay una ley, la ley del orden, que dice que, digamos, los seres humanos tenemos la tendencia a pensar de que ya cuando yo tenga tal cosa, voy a hacer tal otra, de tal manera que me voy a convertir en otra cosa, ¿sí? Es como que ya cuando yo esté en línea, me refiero a forma, ¿no? En forma y saludable, entonces voy a empezar a correr carreras y finalmente me voy a transformar en un runner. Esa es la forma en que pensamos, pero resulta que la ley del orden habla de todo lo contrario. La ley del orden dice, primero tú eres, luego tú haces y finalmente tú tienes. ¿Sí? Tú primero tienes que pensar y ser consciente de quién eres tú. Luego te tienes que abocar a la tarea de hacer algo para finalmente conseguirlo.
Ahora bien, la ley del orden te dice que la forma de aplicarla a esta ley tiene otro sentido. El sentido es, yo primero tengo que ser consciente de eso que quiero alcanzar, eso que yo anhelo, que está en el futuro, que no lo tengo en mi presente, lo quiero traer a mi presente, porque yo no lo tengo. Ese resultado, esa cosa que estoy buscando, es como una visión que yo tengo, ¿no? Ese es mi propósito, yo quiero llegar hasta ahí. Y ese propósito en mente, es lo primero que tengo que tener claro. Una vez que tengo claro mi propósito, mi visión, lo que hago es preguntarme quién soy, es decir, qué me impide, qué me falta a mí para alcanzar eso que estoy buscando, esa visión, ¿sí? ¿Qué me falta? Entonces ahí indago en mi identidad, indago en mis valores, mis principios, mis hábitos, mis costumbres, ¿sí? Mis comportamientos. Y una vez que yo sé a dónde quiero ir, y una vez que yo sé qué es lo que me falta para conseguir eso, me arrojo a la tarea de hacer lo que tengo que hacer para poder alcanzarlo. Y eso es mi misión. Esa es mi misión. Entonces, desde la visión me pregunto cuál es mi identidad, qué me falta a mí para obtenerlo. Y finalmente, esa brecha la achico con la misión que tengo que hacer. En una organización, la misión tiene que ver con entregar productos, servicios, experiencias. Y la visión tiene que ver con obtener ganancias, posicionamiento, reputación. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta, Vol? Estamos hablando de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de medir el éxito. Ya hablamos de el valor de cara al cliente, hablamos de los resultados que está persiguiendo la empresa, la organización, el negocio, pero no podemos dejar de lado a los colaboradores, a los trabajadores. Ellos necesitan tener una motivación intrínseca, algo que venga desde adentro, una motivación intrínseca, digamos, en contraposición de una extrínseca, algo desde afuera. Me recuerda la historia de esto que le llaman el efecto cobra, que habla de que cuando los ingleses invaden India y la colonizan, tuvieron muchos problemas con este animalito, con la cobra. Entonces lanzaron un plan donde por cada cobra que la gente, ¿no es cierto?, les traía, ellos les pagaban. Entonces este plan, este programa, al principio empezó a funcionar, disminuyeron las cantidades de cobras en la vía pública, y lo que sucedió a continuación es que se dieron cuenta que la gente empezó a tener criaderos de cobras. Criaban a las cobras, las alimentaban, las cuidaban, porque claro, o sea, mientras más cobras le daban al gobierno, el gobierno les pagaba. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, lo que hicieron fue eliminar inmediatamente el programa. Lo que eso trajo a consecuencia es que esta gente, como ya no les pagaban por las cobras que estaban criando, que tenían criaderos, simplemente liberaron las cobras. Liberaron todos esos criaderos de cobras, las liberaron, y lo que ocasionaron fue algo peor que cuando comenzó el programa. O sea, había más cantidades de cobras al final del programa que al inicio. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Lo que quiero es que seamos conscientes de que las motivaciones extrínsecas muchas veces vienen acompañadas de un resultado contraproducente. ¿Sí? Entregar un bono a una persona puede ser que al principio estimule y motive a esa persona, pero cuando al año siguiente no cobra el bono, esa persona se va a desmotivar, se va a ir al lado contrario de lo que quisimos hacer con el bono, con la buena intención del bono. Entonces, hay que encontrar la forma de motivar a la gente. Entonces, esto son los tres aspectos que yo veo que hay que tener bien presentes y medirlos, ¿sí?, para decir si estamos teniendo éxito o no. Y a esto yo le llamo impacto. ¿Sí? Yo le llamo impacto al hecho de ser consciente a través de métricas cuánto es el valor que le estamos entregando a nuestros clientes, dicho por ellos, cuánto es el nivel de resultados que está obteniendo la empresa y qué tan alto es el nivel de motivación que tienen mis colaboradores, la gente dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, a eso le llamo impacto. Así que a partir de ahora, cada vez que a mí me preguntan cómo mides el éxito,
yo les digo, de acuerdo al índice de impacto, ¿sí? Y ahí me da para hablar, como verán, mucho, y no es tan simple la respuesta. Ok, eso genera esto, yo le llamo ecosistema autosustentable. O sea, alguien motivado me va a generar más valor, y más valor suele representar más resultados para la empresa. Y si la empresa tiene más resultados, tiene más dividendos para compartir. Entonces, esto es un ecosistema autosustentable, el impacto. Ahora bien, resulta que la motivación es necesaria, pero no suficiente. Yo necesito algo más que gente motivada, necesito gente que esté comprometida. Y acá ya no solamente hablo de los colaboradores, los trabajadores, sino toda la organización en general, incluyendo el liderazgo, tienen que ser accountable, tiene que haber accountability en la organización. Esta accountability tiene tres aspectos principales. Por un lado, el compromiso, por otro lado, la proactividad y por otro lado, la responsabilidad. Son cosas separadas, pero que están unidas por un eje en el cual yo primero me apropio, cuando yo me comprometo, yo me apropio de un hecho hasta el resultado final. La proactividad es cuando yo acciono, cuando yo emprendo la acción, aceptando el riesgo del resultado final. Para poder aceptar el riesgo, el líder me tiene que haber habilitado con un entorno que sea seguro, ¿sí? Un entorno también que sea tolerante al fallo. Entonces yo voy a poder emprender acción aceptando el riesgo del resultado final. Y por último, la responsabilidad. Fíjense, responsabilidad es la habilidad para responder. Responsabilidad es la habilidad para responder. Yo necesito ser responsable, poder responder por ese resultado final. Entonces, la accountability habla de que yo primero me apropio de un hecho hasta su resultado final, luego acciono, emprendo acción aceptando el riesgo del resultado final, y finalmente, cuando tengo el resultado, respondo por él, ¿sí? Y esto es lo que yo llamo accountability, necesaria para liderar la complejidad inherente en el trabajo de conocimiento. Bien. Hasta acá llegamos, no sé si hay algunas preguntas que quieran hacer, si tenemos tiempo, si hay vida del otro lado. No, sí. Muchísimas gracias, Diego. Excelente todo lo que nos has compartido. Vamos a revisar las preguntas. Ahora voy a compartir la pantalla. A ver. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Y bueno, acá tenemos una que dice, ¿se te ocurre un tip para incendiar la pradera y motivar a varios gerentes para que se sumen a esta nueva gestión de liderazgo? Tirarle un par de cobras cerca. No, mentira. Miren, no tenemos, ya lo hemos dicho, o sea, así como los líderes no tienen forma, o sea, la motivación no es algo que yo voy a la farmacia y digo, deme 2 kilos de motivación y voy y la reparto alegremente por la organización. Tiene que nacer de uno. Entonces, una de las cosas, yo te puedo decir, una de las cosas que yo hago es primero identificar esos gerentes que son earlier adopters. Yo cuando entro en esta situación no les llamo líderes. Yo primero entro en contacto con los gerentes, con los mandos medios. Y luego de una conversación, de ver cómo se mueven, entender qué los motiva, recién ahí puedo decir que son protolíderes, ¿no? Que son personas que se van a alinear con estos propósitos y que finalmente se van a convertir en líderes cuando ellos logren convertir a otros en líderes. ¿Sí? Así que más que buscar motivarlos, yo te diría que busques identificar cuáles de estos gerentes son los que se van a sumar y apuesta allí. También es importante poder identificar los detractores, poder identificar aquellos que también se te van a poner en contra. ¿Por qué? Porque también es bueno ver qué les hace tener esta resistencia al cambio, como, digamos, esta complejidad accidental que todos los entornos tienen.
Muy bien. Otra pregunta. Diego, ¿podemos medir el aprendizaje organizacional como medida de impacto? Bueno, mira qué buena pregunta, porque como les hice ver recién, para mí el impacto tiene que ver con este ecosistema autosustentable. Es algo que se me ocurrió a mí, que lo estoy compartiendo con ustedes. A ver, el aprendizaje yo lo voy a medir, por ejemplo, a través del índice de errores que tenemos, el índice de fallos que tenemos, para hablar con propiedad, no errores, sino fallos. Es decir, si yo estoy en un entorno de experimentación, supuestamente está habilitado para la experimentación, entonces tendría que tener un índice muy alto de fallos. Si ese límite alto de fallos, esa cantidad de fallos es alta, con respecto a la cantidad de aprendizajes, entonces es una forma de medir ese aprendizaje. Y por último, también cuando enfrentamos desafíos nuevos de cara hacia el cliente, cuando nos piden algo novedoso o cuando nosotros estamos innovando en nuestros productos y obtenemos un feedback de parte del cliente que nos dice, sí, esto me generó valor, entonces significa que hemos aprendido algo nuevo y que lo hemos incorporado, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. Para el Management 3.0, ¿se recomienda una cultura por resultados o por personas? Uy, esto es buenísimo, menos mal que lo preguntan. A ver, en una cultura Management 3.0 no premiamos resultados. No se recomienda premiar resultados. Lo que premiamos en una cultura de Management 3.0 son comportamientos. Son comportamientos independientemente del resultado. Por ejemplo, en una empresa en la cual yo solía trabajar, las personas, los miembros del equipo, empezaron, porque una persona se le ocurrió, decir, ¿saben qué? Me leí un libro y tengo ganas de contarle, estoy tan emocionado, he aprendido tantas cosas que creo que son buenas para nosotros, que tengo ganas de contárselo. El líder inmediatamente habilitó el espacio, la sala y las condiciones para que esa persona expresara lo que había aprendido con ese libro. El resultado fue que no estaba tan bueno lo que esa persona nos traía, pero lo que generó ese comportamiento es que el líder celebró ese comportamiento, lo felicitó, lo impulsó a que lo siguiera haciendo, y lo que ocasionó es que el resto de los miembros del equipo quisieran también ese reconocimiento. Así que empezaron a hablar sobre videos, empezaron a hablar sobre libros, sobre cosas que habían ido a aprender en algunos cursos, y digamos, se estableció esto de tener un espacio para el aprendizaje continuo. Entonces, lo que hay que premiar, en definitiva, son los comportamientos, no los resultados. Totalmente cierto. Vamos con otra pregunta. ¿Dónde y cómo encontramos líderes con toda esa senioridad necesaria? ¿Se pueden formar? ¿Deben emerger? Bueno, ahí está la respuesta en la misma pregunta. Digamos, los unicornios existen, lo que pasa es que es difícil conseguirlos. Y conseguirlos, además, digamos, son suficientemente caros como para no poder adquirirlos. ¿Sí? Así que lo que mejor nos rinde es poder, digamos, hacer que desde la misma cultura emerjan estos líderes. Y recuerden también una cosa, no busquen actos revolucionarios. Tengan cuidado con esta adoración que se está haciendo a ser disruptivo. Parece que hoy todo el mundo se llena la boca diciendo soy disruptivo, como si eso fuera absolutamente buenísimo, como un dogma, y no es cierto. ¿Sí? Entonces, no busquen cambios disruptivos, busquen más bien, o sea, hay momentos en que el cambio disruptivo es bueno y eso es bueno para la innovación, hay que ser disruptivo en el mercado, ahí es donde aplicamos bien ese término, pero no en un cambio organizacional, no en apostar a una, digamos, transformación cultural. No sean disruptivos ahí porque les aseguro que les va a ir mal. Ustedes lo que tienen que apostar es a la evolución. Entonces, en esa misma evolución, detecten estos earlier adopters que se puedan potencialmente convertir en líderes. Bien. Otra pregunta. ¿Por dónde comenzar?
¿Creando una cultura que permite el surgimiento de buenos líderes o teniendo líderes que fomenten una buena cultura? Ajá, ¿qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? Está buenísima. Me agarraste. A ver, depende del contexto. Te voy por la salida que todo agilista siempre recurre, que es depende del contexto. ¿Sí? A ver, en un contexto donde tú ya vienes, por ejemplo, yo trabajo para un banco, es una cultura ya establecida, consolidada, de muchísimos años. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo en ese entorno? Acá me está proponiendo crear una cultura que, o teniendo líderes que fomenten una buena cultura. Siguiendo los lineamientos de Management 3.0, en este caso lo que yo hago es estimular a que los líderes cultiven valores que vayan de a poquito, igual que una semilla, es exactamente igual que una semilla, que una planta. Si yo quiero limones y tengo la semilla, tengo que sembrarla, cuidar el entorno, digamos, hacer que esa semilla vaya creciendo y finalmente voy a tener el fruto, que son los resultados. Entonces, desde ahí es que tenemos que comenzar en este ejemplo que te doy, desde los valores. Muy bien. Por favor, ¿podrías detallar un poco o dar un ejemplo en la parte de reglas políticas? Sí, bueno, las reglas y las políticas son aquellas cosas que tenemos que hacer. La más fácil son los regulatorios, ¿no? O sea, yo vengo de un banco donde los regulatorios es pan de todos los días, pero no, va más allá que eso tan marcado y tan definido. Las reglas también vienen de los acuerdos entre los equipos, ¿sí? Entre los miembros del equipo hay reglas de convivencia. Entonces, esas reglas de convivencia también suman a estos límites, a estas restricciones. ¿Sí? Ahora, yendo un poco más hacia arriba en la organización, si es jerárquica, también están las reglas que plantea una organización, que pueden ser tan básicas como el respeto entre las personas, como la diversidad o cómo accionar ante el pedido de un cliente. ¿Sí? Las reglas son cosas que yo tengo que acatar porque la organización me lo está pidiendo. Son las reglas de juego. Muy bien. Otra pregunta. ¿A qué crees que le tienen miedo los jefes, jefecitos, gerentes y gerentitos de no cambiar la mentalidad? Bueno, es la amenaza. Es la amenaza. O sea, cuando uno viene y le presenta a un jefe, a un mando medio, a un gerente, a un líder, de pronto a un jefecito, jefesucho le digo yo, que va a haber un cambio, así de buenas y a primera, aparece el gordo frente a su vista por primera vez y le dice, ¿sabes qué, chabón? Acá vamos a hacer un cambio. Lo que va a ocasionar eso es inmediatamente una resistencia al cambio por la amenaza que siente esa persona. Y si encima vamos con un montón de términos así muy estruendosos como agility, agilidad, business agility, que Kanban, que Scrum, que no sé qué, la persona dice, pucha, pero ¿qué es todo esto? Me tengo que aprender un montón de cosas, todo lo que yo he venido haciendo en mi carrera no sirve de nada. Entonces, lo que hay que evitar, pero a la máxima expresión, es la resistencia al cambio. Y para eso hay que ir suavemente con esta gente. Y lo que hay que hacer con esta gente no es ir y decirle que están haciendo las cosas mal o que tienen que cambiar, sino que lo que hay que intentar es que ellos mismos describan cómo hacen lo que hacen, que ellos empiecen a trabajar desde donde ellos lo están haciendo en este momento y que sean capaces de visualizar esa forma de trabajo. Entonces, una vez que ellos toman conciencia en cómo hacen lo que hacen, la próxima pregunta es, ¿qué te gustaría cambiar de eso que estás viendo que estás haciendo? Entonces ellos mismos, desde ellos mismos surge esa necesidad de cambiar. Y nosotros no tenemos por qué decirles, tienes que cambiar y desde acá vas a comenzar. Ellos van a definir si tienen que cambiar o no, y qué van a cambiar y cómo lo van a cambiar. Otra pregunta. ¿Podrías dar ejemplo de poder no centralizado? De poder no centralizado. Bueno, a ver, esto de que vos puedas entender cuál es el propósito que se sigue y cuáles son las reglas que tienes que seguir, entonces
el poder es tuyo. O sea, vos vas a poder decidir. El poder de decisión creo que es lo que está preguntando acá, ¿no? Descentralizar es que las decisiones se tomen no en un grupo centralizado, sino que se abre la cancha para que otros puedan tomar decisiones. Entonces, como ejemplo puntual es, por ejemplo, decidir qué producto es el próximo que vas a dar, o qué mejora le vas a hacer al servicio. No que te lo impongan, sino que tú lo puedas decidir. ¿Por qué? Porque tú eres el que sabe dónde duele dónde te aprieta el zapato, ¿no? Dónde está la oportunidad de mejora, que más valor tú consideras como hipótesis le va a generar a tu cliente. Entonces sería muy bueno poder descentralizar el poder decidir qué feature, qué servicio, qué producto es el próximo que van a trabajar en el equipo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Crees que el intercambio o hacer pasantías en otras áreas ayudaría a mejorar la empatía dentro de uno? Hoy tenemos áreas que tienen muchas discusiones entre estas. Totalmente de acuerdo. A ver, debo confesar que para mí es una hipótesis todavía, ¿sí? Lo estamos intentando, lo vengo intentando en varias industrias incluso, desde hace un tiempo ya, pero también debo confesar que todavía no tengo un resultado así de impacto, ¿no? Como para decir, sí, esto funciona así. Hay pequeños quick wins, algunas cositas por ahí, pero, a ver, yo les decía, tienen que propiciar un entorno de experimentación, y un entorno de experimentación bien entendido significa que yo tengo un momento de pivot, ¿sí? Entonces ese momento de pivot es el momento en el que yo decido si dejo ese experimento porque ya experimenté lo suficiente y no estoy teniendo el resultado que estoy buscando, o sigo experimentando. Bueno, yo en mi pivot sigo experimentando con esto. Y si alguien tiene más experiencia en esto, también sería bueno que me lo deje saber. Muy bien. Otra pregunta. Me pasa que entre áreas funcionales donde debe haber más interacción, no hay comunicación. Al hablar con ambas, me siento como intermediaria. ¿Qué puedo hacer para que esto fluya mejor? Bien. La comunicación se mejora con comunicación. No hay otra. ¿Sí? La comunicación se mejora con comunicación. Una herramienta a la que todos conocemos y echamos mano es al team building. Pero el team building hoy por hoy también se está confundiendo un poco, no se interpreta muy bien. El team building no es para ir a una gran borrachera. ¿Sí? El team building no es para ir a tomar unas chelas. El team building puede incluir unas chelas, porque eso ayuda a relajar. Pero el team building tiene que tener un propósito, como todo en la vida. Tiene que haber un propósito, tiene que tener sus reglas. Entonces, diseñar un team building como corresponde puede generar o puede estimular a que la gente encuentre mejor comunicación. Y otra herramienta que ayuda mucho a esto justamente son las restricciones, son las reglas explícitas. Cuando todos saben cuáles son las reglas que aplican para todos en general y están explícitamente presentes a la vista de todo el mundo, entonces eso también ayuda mucho a la comunicación. Muy bien. ¿Qué haces cuando el CEO no cree en formar líderes por temor a que le quiten el trabajo? Bien, es similar a la pregunta anterior, ¿no? Si un líder ya está en estas condiciones, o sea, estamos hablando de un CEO, o sea, si una persona, un C-level, de este level, que es el máximo, ya está en esta condición, en este estado, y yo les diría que están remándola en dulce de leche. O sea, ya les diría que es tarde. Tienen que evitar llegar a este momento. Y para evitar llegar a este momento, la mejor herramienta es no imponer, no asustar a la gente. La gente se siente amenazada cuando escucha la palabra cambio. Y encima cuando el cambio apunta hacia su persona, peor. Entonces, lo que hay que hacer es, a ver, ponerse al lado de un C-level, escuchando, para luego seguir escuchando y finalmente, al último, seguir escuchando de nuevo cuáles son esos dolores, qué es lo que él quiere, hacia dónde quiere llevar
dirección de la empresa, o sea, cuál es la dirección que le quiere dar a la empresa. Y en función a eso, que él mismo empiece a encontrar las formas de direccionarla a la empresa hacia ese lugar, no que uno se lo diga. Muy bien. ¿Qué se hace cuando el grupo no se autoorganiza? ¿Hay un problema de liderazgo o es que nadie sabe qué hacer? Bueno, es una casuística, ¿no? Es un caso muy puntual. Lo que suele suceder cuando el equipo no se autoorganiza es que existe el superhero, ¿sí? El superhéroe que las hace todas. Entonces, digamos, cuando hay alguien que me resuelve todos mis problemas, recuerden, las personas, al igual que la naturaleza, tiende al menor estado de energía posible y por el camino más corto. Entonces, si otro ya está haciendo lo que debería hacer yo y encima lo hace mejor que yo, pues que lo haga el otro. Y encima el otro está contento porque todo el mundo va y le golpea la espalda diciéndole, bien, vamos, superhéroe. O sea, eso puede ser una de las causas de la autoorganización. Y lo que te recomendaría es encontrar la causa raíz de eso y atacarla, porque puede haber muchos ejemplos. Yo te estoy dando uno de esos. Y por supuesto que el superheroísmo es una de las cosas más nefastas que le puede pasar a una organización, equipo, grupo de trabajo. ¿Dónde y cómo encontramos líderes con toda esa señoridad necesaria? ¿Se pueden formar? ¿Deben emerger? Creo que está repetida esta pregunta, pero Sí. básicamente lo mejor es que emerjan desde la misma cultura, ¿no? De cultivar esos comportamientos dentro de la organización. Creo que esta también. ¿Qué se hace cuando el grupo no se autoorganiza? Hay un problema de liderazgo. A ver esta. ¿Cómo podrías trabajar para que las personas, equipos, no prioricen resultados frente al valor para el cliente? No prioricen resultados frente al valor para el cliente. ¿Sabes que no logro? No estoy seguro si entiendo la pregunta. No priorice resultados frente al valor. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que el cliente sí está obteniendo valor, pero la empresa no está teniendo resultados? Eso suele suceder, ¿eh? Eso suele suceder. Sobre todo en las startups sucede mucho esto. Porque yo tengo que empezar a probar ideas rápidamente con estos famosos MVP, de tal manera de saber si la gente tiene un nivel de aceptación. Y no necesariamente yo tengo que estar obteniendo un resultado económico o cualquier otro tipo de beneficio como resultado de negocio. El otro día estaba escuchándolo a la gente de Mercado Libre, un video reportaje de hace muchísimos años, cuando ellos recién comenzaban, y le preguntaban, ¿y ustedes para cuándo? O sea, primero le preguntaban, ¿cuánto están ganando por esto? Y la persona decía, no estamos ganando nada, recién estamos comenzando y no estamos apuntando a tener resultados económicos. Entonces decía, bueno, ¿y para cuándo van a tener resultados económicos? Y la persona contestó, de acá a 4 años. De acá a 4 años. Entonces, el reportero les preguntaba, o sea que de acá a 4 años recién vas a poder comprarte ese autito que tanto querés. Y la persona le contesta, no, porque de acá a 4 años, cuando yo tenga esos resultados, los voy a reinvertir en tener publicidad y en poder expandirme a conseguir más clientes todavía. Así que imagínense, esta situación que están presentando acá, si es que la entendí bien, se puede dar en estas startups. Muy bien, vamos a leer una pregunta más. A ver, preguntan, ¿cómo se acomodan los OKR y de qué manera beneficia a esta forma de management? Bueno, es una gran herramienta, ¿sí? Los Objective Key Results, si partimos de la base de que a través de un objetivo vamos a estar descubriendo o decidiendo cuáles son estos resultados claves, y al mismo tiempo en los distintos estratos, si fuera una organización tradicional, ¿no? Donde tenemos el senior management, middle management y después los equipos, o la primera línea le dicen, digamos, un objetivo a este nivel
digamos, lo que hace es que se generen objetivos más abajo y luego esos objetivos más abajo impulsan los objetivos más abajo. La diferencia está principalmente en los plazos, ¿no? El senior management lo que va a estar buscando son objetivos a largo plazo, ¿no? Digamos, de 3 a 5 años, y el middle management va a decir, bueno, de estos 3 a 5 años yo te puedo entregar algo en un año, ¿no es cierto? En un año te voy a poder entregar algo. Entonces, ¿qué es lo que te puedo entregar? Entonces, ahí el objetivo se achica, y luego más hacia abajo lo que va a decir, bueno, de todo este año yo te puedo entregar algo por quarters, ¿sí? Entonces, vamos como dándole forma a este objetivo a medida que vamos descendiendo en la organización, pero al mismo tiempo hay un back and forth, ¿no? Donde todos tenemos que estar de acuerdo en todo esto que estamos diciendo, tanto a largo, mediano o corto plazo, y tiene que haber revisiones. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Ganamos en alineamiento. Estamos alineando desde la idea central máxima hacia el resultado que podemos estar apuntando a quizás 2 semanas de entrega. Así que, muy sí. bien. No, buenísimo, Diego. Pues nada, agradecerte, Diego, ¿sí? Por tu tiempo, por la excelente ponencia, y bueno, me gustaría que los participantes nos digan qué es lo que se llevan del webinar de hoy. A ver si por favor nos comparte su feedback en el Menti. ¿Qué se llevan de este webinar? Mientras tanto, les digo, ahí tienen mis datos. Cualquier cosa, si quieren contactarme a través de LinkedIn, a través de mi WhatsApp, a través de mi email, ahí tienen mis datos. Y por supuesto que el material va a ser compartido para todo aquel que lo necesite. Sí, sí, como lo estamos haciendo, vamos a compartir el material y también el video para que puedan mirarlo en varias ocasiones y seguir aprendiendo. A ver qué nos van compartiendo. Se llevan mucho conocimiento, muchos conceptos nuevos, muchas ideas, ganas de aprender más y hacer prácticas, mucha experiencia, el empoderamiento consciente. Deme 2 kilos de motivación, excelente, salen súper motivados, buenísimo. Ganas de cambiar el mindset de toda la compañía, buenísima presentación, habitual en Diego, es un capo, Diego. Conocimiento. Gracias. Oh, buenísimo. Me alegro mucho. La verdad, me da mucho placer poder compartir estos pensamientos, estas ideas, y finalmente lo que se buscaba era poder alinear todos estos puntos, ¿no? que nos favorece el Management 3.0, pero que por ahí al ser tantos perdemos un poquito el eje. Les comento que esto es el resumen del resumen del resumen de un montón de charlas que se pueden dar, así que si quieren indagar más, me contactan. Así es. Pues nada, pues la gente está yendo súper motivada, con mucho aprendizaje, Diego, pues y nada, un súper cubo para ti, vales un Perú, ¿sí? Buenísimo. Para Diego Pérez de la comunidad Management 3.0 Perú, muchas gracias por compartirnos tu experiencia el día de hoy, del cual nos llevamos muchísimo aprendizaje, ¿sí? Me encantó. Pues muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Y bueno, hay un certificado que ya te lo vamos a entregar por tu participación en este segundo ciclo internacional de webinars de la comunidad. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Y los esperamos el día jueves en el cierre con el último webinar de este ciclo. Gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias. Cuídense. Bendiciones. Igualmente, gracias a todos. Gracias, Salud, estuvo Diego. genial Salud. todo. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas Diego. noches con Gracias. todos. Saludos. Gracias. Nos vemos, Diego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Ya, buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego y a Eric. Gracias, Eric. Gracias, Diego. No, un gusto. Gracias a ustedes. Cuídense bastante. Bendiciones. Ya nos vemos.